Al menos, eso es lo que les gusta pensar a los fans de la banda. ¿Quién es Yoko Ono? Ante todo, es una artista y activista. También es música y compositora. La famosa y escandalosa viuda de John Lennon y madre de su segundo hijo, Sean. Y por último, es una vivaz abuela japonesa de 89 años con un rico pasado. Vamos a hablar de ello. Yoko Ono nació en 1933 en el seno de la familia de un rico banquero. Su padre procedía de una dinastía de samuráis y eruditos. Su abuelo materno pertenecía al clan Yasuda, jefe del sistema monetario de un conglomerado de 4 clanes. 2 semanas antes de que Yoko naciera, su padre fue trasladado a San Francisco. Yoko Ono vio a su padre por primera vez a los 2 años, cuando la familia se trasladó a América para vivir con él. Pero ya en 1937 toda la familia regresa a Japón. Allí la pequeña Yoko se determina en la escuela de élite Gakushūin de Tokio, una de las más prestigiosas de Japón. Allí estudia hasta 1940, cuando la familia abandona Tokio durante un año rumbo a Nueva York. A su regreso, Yoko esperaba en otra escuela, Keimei Gakuen, también exclusiva y de éxito. Durante el periodo escolar, la niña asistió a clases de piano. Durante la guerra, la familia permaneció en Tokio y se refugió en un búnker especial en el barrio Tokyota de Asabu. Pero eso no le salvó de la destrucción y el hambre. Los Ono transportaban sus pertenencias en una carretilla y tenían que mendigar comida. Ante un cambio tan drástico, la psique de Yoko se rompió un poco. Según la propia Yoko, fue durante este periodo cuando desarrolló una actitud agresiva ante la vida, y una comprensión de su condición de forastera. Viajaban por el campo, intercambiando antiguos objetos de confort por arroz. El padre de la familia, mientras tanto, aprendía las lecciones de haber sido prisionero de guerra en la Indochina francesa, que en realidad es Vietnam, en Saigón. Estuvo en un campo de concentración. Cita de Yoko Ono en una entrevista de 2007. Tras la guerra, la familia regresó a Estados Unidos, pero sin Yoko. Ella se quedó a estudiar en Gakushūin, y sobrevivió gracias a su proximidad al palacio del emperador. Después de la escuela, Yoko se matriculó en el departamento de filosofía de la Universidad de Gakushūin. Ono estudió allí 2 semestres y abandonó sin problemas. En 1952, Yoko Ono se reunió con su familia en Nueva York e ingresó en el Sarah Lawrence College, el más cercano a su casa. Sus padres aprobaron el lugar de estudio. Pero estaban muy descontentos con el estilo de vida de su hija y su entorno. Si supieran lo que ocurriría después. Y entonces, en 1956, Yoko Ono abandonó los estudios para fugarse con el compositor japonés Toshiki Yanagi, una estrella de la comunidad experimental de Tokio. La pareja se casó. Tras abandonar sus estudios, Yoko se puso a trabajar. Fue secretaria y también enseñó arte tradicional japonés para la Japan Society. Al mismo tiempo, empezó a crear. No, empezaría a crear más tarde, pero ahora solo creaba. Trabajó con Fluxus, una asociación de artistas libres de vanguardia. Tras una exposición en 1961, en la que se mostró su obra, la asociación la invitó a unirse oficialmente. Pero Yoko deseaba seguir siendo una artista independiente. Sin embargo, sigue colaborando activamente con Fluxus. En 1961 actuó en un concierto de música experimental radical y performance. Allí encajó perfectamente. Pero en 1962, después de vivir separados durante varios años, Yoko y Toshi se separan definitivamente. Ella regresa a casa para vivir con sus padres, ya que sufre depresión clínica. Tras ver todo esto, los padres toman una dura decisión e internan a su hija en un hospital psiquiátrico. ¿Y quién sabe qué habría pasado después de no ser por Anthony Cox? Cox estaba tan admirado por el trabajo de Yoko Ono que la sacó del hospital y se casó con ella en 1962. El matrimonio se anuló el 1 de marzo de 1963 porque Yoko Ono olvidó disolver oficialmente su anterior matrimonio con Toshi. Fue incómodo, se dejó llevar por el momento y se olvidó. No obstante, Ono y Cox pronto tuvieron una hija, Kyoko Cox. Las obligaciones de criar a una hija recayeron sobre los hombros de Anthony. Yoko, por su parte, prefería dedicarse al arte y establecer contactos interesantes. En general, había muchas cosas que hacer, no a la niña. Por ejemplo, tumbarse maravillosamente al piano durante la actuación de John Cage. Cox toleró durante mucho tiempo, pero en 1969 la pareja se divorció y Anthony se llevó a su hija. Ese mismo año, Yoko Ono se casó con John Lennon.
e intentó luchar por su hija. Pero como la pequeña Kyoko ya había estado al cuidado de su padre, en 1971 Anthony Cox consiguió la custodia de la niña, utilizando como último argumento la acusación de que Yoko no estaba capacitada para ser madre por su consumo de drogas. Tras ganar finalmente, rebautiza a su hija a la manera estadounidense, Kyoko-chan Ono Cox se convierte en Ruth Holman Cox. Y la aleja de la vida bohemia en la organización cristiana Fellowship of the Living Word. Ono y Lennon intentan durante varios años localizar a Kyoko, pero sin éxito. Yoko Ono conoció a Lennon en 1966. El encuentro tuvo lugar en una exposición conceptual en la Indica Gallery de Londres. La exposición aún no se había inaugurado, y Ono todavía estaba preparando los objetos expuestos. Su concepto de una escalera y una lupa con la que había que subir al techo para ver Yes agradó a John, ya que el resto de la exposición era mayoritariamente lúgubre y enfadada. Tras su crítica favorable, Lennon recibió otra pieza de Ono, una pizarra en blanco con una invitación a clavar un clavo. John quiso clavar el primero, pero Yoko Ono no se lo permitió, ya que la exposición aún estaba cerrada. El dueño de la exposición exclamó asombrado, ¿no sabe quién es? Es millonario, puede comprar toda la exposición. Pero Yoko fingió que no sabía quiénes eran los Beatles, y le permitió clavar el clavo con la condición de que Lennon le pagara 5 chelines por ello. John le contestó bromeando, ofreciéndole pagar 5 chelines imaginarios por la oportunidad de clavar un clavo imaginario. Y eso fue todo. Y también al salir, le dio un mordisco a una manzana expuesta en su obra Apple, dejando a la artista furiosa. Y si al líder de los bichos le gustaba todo, Yoko se enamoró. Fue un golpe, fue el destino. Y Yoko Ono no es el tipo de persona que acostumbra a dejar que el destino se salga de sus garras. Al principio, solo abrumaba a John con su trabajo conceptual. Luego comenzó la correspondencia. A la correspondencia le siguieron llamadas, muchas llamadas. No le daba vergüenza llamar a casa de los Lennon, no le avergonzaba la presencia de una esposa y un hijo. Ella iba tras John, dispuesta a batear por él. Y a él no le importaba. Empezando a sospechar algo, Cynthia Lennon exigió explicaciones a su marido, pero este se limitó a decir que la artista solo exigía dinero por sus tonterías. Cuando Cynthia y su hijo se fueron una temporada a Grecia, John aprovechó para invitar a Yoko a su casa. Por creatividad, claro. Sin embargo, la creatividad se convirtió en sexo banal, y té matutino en bata sobre el cuerpo desnudo. Así los pilló la señora Lennon. Debería haberse producido una escena silenciosa, pero Ono se limitó a sonreír despreocupadamente, y saludar a Cynthia como si nada hubiera pasado. Cynthia exigió inmediatamente el divorcio. Lennon intentó detenerla, pero fue en vano, la traición era imperdonable. Cynthia se enfureció aún más cuando, durante el divorcio, John intentó quitarle la custodia de su hijo. Por suerte para todos, el tribunal dejó al niño con su madre. Tras conseguir a John, Yoko Ono estaba decidida a dar a conocer su postura a todo el mundo. Empezando por los Beatles. Ella entró en el estudio, ignorando todos los arreglos. Ella interfirió en el proceso de grabación. Y aún más, la propia Yoko Ono formó parte del nuevo álbum, grabando voces para 3 canciones. Tras el matrimonio, la pareja comenzó una activa defensa social por la paz. Por el bien de su nueva esposa, John incluso cambió su segundo nombre de Winston a Ono. La pareja cae bajo la prohibición de entrar en América, y se instala en el sureste de Inglaterra. Al mismo tiempo, Ono sufre un accidente de coche y resulta herida. Por su bien, John compra una cama king size, y la coloca en el estudio donde se escribió el último álbum de los Beatles, Abbey Road. La banda se separa, pero el espectáculo debe continuar. Yoko Ono y John Lennon fundan su propia banda, Plastic Ono Band. El álbum personal de Yoko Ono consistía en voces crudas y ásperas que tenían similitudes con sonidos de la naturaleza y técnicas de free jazz utilizadas por intérpretes de instrumentos de viento y metal. El siguiente álbum consistió en composiciones de rock experimental. En 1970, tras conseguir la entrada, la pareja abandonó Inglaterra para siempre y se instaló en Manhattan. En 1975, Yoko y John tuvieron un hijo, Sean. Su padre interrumpió temporalmente su carrera para ocuparse de la crianza de su hijo. Yoko continuó su carrera en solitario. A principios de 1980, Lennon escuchó Rock Lobster. Junto con Yoko empezaron a trabajar en nuevas composiciones. El 8 de diciembre, cuando regresaban del estudio a su casa de Manhattan, John fue asesinado a tiros por un fan.
Ono financió monumentos en memoria de Lennon, pintó portadas en su honor y recordó al mundo que él, su Lennon, había fallecido. Y toda su obra posterior se basó en el culto a John Lennon y los Beatles. De 1990 a 1994, Ono reeditó sus antiguos álbumes y los mejores momentos de ellos con un nuevo sonido. A continuación, produjo su propio musical Broadway con versiones para Broadway de sus canciones de New York Rock. A continuación, empezó a actuar cada vez más con su hijo Sean y a organizar conciertos en honor a John. En 2014, dos de las obras de Yoko Ono se dieron a conocer al mundo a la vez, Earth Peace y Skyladar. Tras estas dos, el Palazzo expuso en 2015 la feminista Rising. Los cuerpos de silicona de las mujeres fueron quemados en una laguna, transformándose en fénix. En 2016, Ono presentó en Chicago su exposición, ahora permanente, Skylanding. Parece una tabla de surf de acero clavada en el suelo y promueve oficialmente la paz. Su obra callejera más reciente hasta la fecha es Refugee Boat 2019. En enero de 2021, Ono cofundó el proyecto de Amazon The Coda Collection. El plan allí es lanzar principalmente documentales a música y grabaciones de conciertos. Eso es todo por ahora. Pero Yoko está viva y seguramente lanzará un par de conceptos artísticos más que nos sorprenderán.